está en línea para conversar con nosotros un querido y respetado amigo de este programa que ha sacado un nuevo libro. Estoy hablando del licenciado Emilio Tenti Fanfani, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, sociólogo. El título ya de por sí va al hueso. La escuela bajo sospecha. Sociología progresista y crítica para pensar la educación para todos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, la oigo muy bajo. ¿Puede elevar el volumen, por favor, María Herminia? Sí, Muchas gracias. a ver, dígame si ahora usted me está recepcionando mejor. ¿Podrá ser? Un poco mejor, sí. Un poco mejor, bueno. Bueno, la experiencia de tantos años, ¿no?, de batallar en esto que es la educación. Ahora, sobre esta, la escuela bajo sospecha, ¿no? ¿Bajo sospecha de qué, doctor? Bueno, digamos, yo noto un gran cambio de época, digamos, en las últimas décadas. Esta vieja institución, que era una institución casi sagrada, que inspiraba respeto, y además a quien nadie le imputaba nada, no la acusaba de nada, era inimputable, digamos. Gozaba de la presunción de inocencia. Hoy en día la sociedad critica a la escuela. Yo diría que casi todos los sectores sociales la critican, incluso los docentes, que son el pilar fundamental. Si usted le pregunta a los docentes de secundaria qué opinan del nivel de calidad de los chicos que llegan de la primaria, vas a ver que son extremadamente críticos. Lo mismo sucede con los profesores de la universidad. Así que no solamente periodistas, políticos, técnicos, intelectuales, sino los propios agentes sociales muchas veces no están satisfechos con lo que hace la escuela, con el desempeño de las funciones escolares, digamos así, con los dispositivos que emplea, por los dispositivos pedagógicos, los sistemas de evaluación, los contenidos, etcétera, etcétera. Esto es lo que está en el fondo de especie de malestar que siente la sociedad, y en casi todas las sociedades de mediano desarrollo se observa esta misma actitud general. Doctor, y la pregunta es, con un mundo cambiante, vertiginoso, habiendo pasado por la pandemia, cuando digo habiendo pasado por la pandemia, cambió abruptamente, o no sé si cambió, pero abruptamente hemos tenido que ingresar a nuevas tecnologías y demás. ¿Cómo debiese ser la educación hoy? Sí, yo creo que hay dos grandes temas, sí, dos grandes problemas que analizar y que discutir y que rediseñar. Uno son los dispositivos escolares, los modos, las tecnologías. Si seguimos con la tiza, el pizarrón, el libro, el dictado solamente, o incorporamos nuevas tecnologías. Pero yo creo que esa es la segunda pregunta. El primer problema es sobre el sentido de la escuela, digamos, qué significa, cuál es la tarea fundamental de la escuela, que es allí donde la pandemia... ¿Y cuál es? Sí, justamente. Yo creo que la pandemia ha hecho evidente una serie de problemas que tienen las sociedades actuales. El programa escolar tendría que incorporar estas nuevas temáticas que la pandemia ha vuelto más evidentes. No les quiero mencionar esas temáticas, qué sé yo, la crisis de la democracia. Usted conoce muy bien todo el tema de la crisis de la representación política, la pérdida de confianza de los ciudadanos respecto a sus representantes, de los mecanismos de la representación, los impactos Big Data, por ejemplo, en el manejo y el control de la voluntad y de las acciones de los individuos. En fin, hay toda una serie pero hay uno que es particularmente importante, que es la acentuación de las desigualdades, o de las múltiples desigualdades que existen en la sociedad. Yo me pregunto, la escuela, que forma las nuevas generaciones, ¿no tendría que equipar a estas nuevas generaciones? ¿No tendría que dialogar con estos grandes problemas? No digo bajar línea, pero por lo menos que un muchacho que termina la secundaria, a nivel de educación básica, se incorpora a la vida activa como trabajador, como padre, como, qué sé yo, como estudiante universitario, tendría que llegar con un equipamiento que le permita tomar posición, entender esos grandes dilemas, cuáles son las grandes posiciones que se enfrentan alrededor de estos problemas, cuáles son las explicaciones que se dan, por ejemplo, al tema de las desigualdades, por qué, cómo se producen y cómo se reproducen, cómo se legitiman. Yo creo que aquí la escuela tiene que hacer una contribución. Yo no soy de aquellos que confía demasiado, que cree que todos los grandes temas de la sociedad los va a resolver la escuela, porque esto contribuye después a la desconfianza, porque efectivamente la escuela no lo puede hacer. Pero yo creo que tenemos que incorporar en el programa escolar estas grandes temáticas.
Esto para mí sería lo primero, cuál significa discutir los sentidos y fines de la educación. Después vemos y con las tecnologías, obviamente, cómo nos vamos. Sería como cuando se inventa la imprenta, no querer el libro a las prácticas escolares. La escuela es comunicación, usted lo sabe, es una forma de comunicación, es la base de la relación pedagógica, es una relación de comunicación. ¿Cómo nos vamos a utilizar las nuevas tecnologías, la información y la comunicación? Pero esto para mí no es la solución. Esto viene después. Lo primero que hay que discutir es sobre el sentido de la escuela. ¿Y el segundo? ¿El segundo problema? No, digo, el segundo problema podría decir las cuestiones pedagógicas, didácticas, los medios de la escuela. Esto sí es importante, los sistemas de promoción, de evaluación, por ejemplo. Hay que revisarlo. Fíjese qué interesante, la imposibilidad de seguir con las rutinas tradicionales obligó a muchos docentes de América Latina a tener que hacer las cosas de otra manera. Tuvieron que inventar nuevas formas de establecer vínculos con los chicos, tuvieron que inventar nuevas formas de evaluación, tuvieron que salir del trabajo individual en el aula y tuvieron que ponerse de acuerdo en equipos de profesores para trabajar de forma conjunta. Dije, otra cosa importante, en ese bosque de contenidos que tienen los programas escolares, tuvieron que hacerse una pregunta que tendríamos que habernos hecho en tiempos normales. ¿Qué es lo importante que tiene que aprender un chico al colegio? Bueno, pero ahí usted me lleva a otro planteo que hace en su libro. El hecho de si tenemos una educación, digamos, manejada, guiada, cuya columna vertebral tiene que ver con la idea de la economía, de lograr eficiencia y eficacia o lograr lo que en época nuestra se decía, que el chico tenga las herramientas, que tengamos las herramientas para poder desempeñarnos en lo que fuera o fuese. Sí, mire, yo creo que hay una especie de... O sea, los pedagogos perdieron el poder en el campo de las políticas educativas. Los que definen qué es lo que hay que hacer son los economistas. Fíjese qué paradojal. Esta categoría profesional tiene una hegemonía sobre el resto de las profesiones. Los pedagogos perdieron la batalla. Sí, no, si usted mira quienes bajan línea a nivel mundial, por ejemplo, son los economistas. Esta idea de que el sistema escolar, que se fundó para formar ciudadanos, que era una idea noble, amplia, que incluía distintas dimensiones, incluía al ciudadano como trabajador, incluía al ciudadano como padre de familia, incluía al ciudadano como miembro de la comunidad política, ahora se reduce a ser una fuerza de trabajo. Es increíble, formar recursos humanos, pensar el ser humano con toda la complejidad que tiene este concepto, como un recurso humano para la economía, realmente rebajarle, o sea, a veces hablamos sin tomar realmente conciencia de lo que esto significa. Yo me niego a pensar pensar al hombre como un recurso humano, como alguien como una máquina, como una parte de una máquina, cuya cualidad fundamental es la performance, a ver, claro. Capaz de producir en determinado tiempo. Usted sabe que leyendo, no leí su libro, no lo voy a mentir, pero todo el abstract del mismo y demás, y yo pensaba, ¿será que los problemas democráticos que tenemos, políticos fundamentalmente, ¿no? Que por supuesto agradan a los cimientos democráticos, es porque no le venimos acertando con la escuela? Sí, yo creo que tenemos que volver a preguntar, ¿no? Fíjese, porque justamente la escuela se crea, en primer lugar, no era un derecho. Hoy se insiste mucho en el derecho a la educación. Yo cuestiono ahí el tema del derecho a la educación. Lo que hay que exigir es el derecho al conocimiento, no a la escolarización, porque al final la educación es la escolarización. Pero la escuela que se funda justamente con una finalidad política, que había que transformar a los habitantes de un territorio en miembros de una comunidad política, la Argentina, había que inventarse el ciudadano. Para eso se fundó. Hoy se reduce a qué. Digamos, ¿cuál sería la pregunta hoy? Es la misma. Debemos pensar en los mismos términos en la etapa fundacional del Estado, en la función política de la escuela. Hoy en día vivimos en sociedades democracias enclenques, ojo, que no son irreversibles. Seríamos ingenuos de creer que estas democracias imperfectas que vivimos ya son definitivas. Ojo, aparecen en el panorama, este es otro problema, aparecen nuevos autoritarismos, que no es simplemente la reedición del fascismo, el nazismo, estas son fantasías, pero que aparecen propuestas autoritarias. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál es la contribución que tendría que hacer el sistema escolar desde el punto de vista cultural al desarrollo de una cultura democrática, a la profundización de los mecanismos de la democracia? Esta es la pregunta que hay que hacerse, que poco se hace. No es volver otra vez a estudiar la Constitución, este viejo sentido, esos viejos dispositivos, ya hoy en día no funcionan. Entonces, hoy en día, ¿qué significa formar ciudadanos activos y participativos? Yo recuerdo haber conversado, creo que lo escribo también nuevamente en el libro, vengo insistiendo hace mucho sobre estas cosas, y creo que en primer lugar, la escuela debería ser un lugar donde los chicos tengan experiencia de prácticas democráticas.
que participen en la escuela, digamos, Claro. en colectiva. Hay que aprender a actuar con los demás, a trabajar en equipo, por ejemplo, a participar en una asamblea, a tomar decisiones en grupo. Eso no es espontáneo. Hay que aprender todos estos dispositivos que parece que los grandes a veces creemos que lo sabemos. Bueno, saber esperar tu turno para hablar, escuchar al otro, levantar la palabra, levantar la mano para pedir la palabra, organizar un proceso electoral en el centro de estudiantes de la escuela, incluso en la primaria se puede hacer estas cosas. Que practiquen la democracia, creo que es una forma. Esa sería una contribución. La segunda es desarrollar en los chicos, en las chicas, esta capacidad que tenemos de expresarnos con distintas maneras, con palabras, oral, escrito, con el cuerpo, con la danza, con la música, con la pintura. Porque los representantes, fíjense qué curioso, los representantes tienen una cualidad generalmente. Aquellos que nos representan tienen capacidad como para decir y expresar lo que nosotros sentimos y pensamos. El que sabe hablar se apodera, se apropia de los mecanismos de la representación. Muchas veces en los centros estudiantes, en los barrios, en los sindicatos, esas pequeñas minorías que sabe hablar, sabe decir lo que el otro siente, lo que le tiene en la punta de la lengua, pero no puede expresar, se apropia de la representación. Y después es muy difícil desalojarlo. Si la escuela desarrollara de forma más equitativa este poder de la palabra, porque ojo, este es un poder, la escuela lo puede desarrollar. O sea, hay que pedirle a la escuela lo que la escuela puede hacer. Después hay que contribuir, la construcción de la democracia obviamente requiere de otras medidas, no le podemos cargar todo a la escuela. Yo suelo aconsejar siempre el uso del verbo contribuir. ¿Cómo puede contribuir la escuela a la formación de ciudadanos democráticos? ¿Cómo puede contribuir la escuela al desarrollo de las capacidades creativas, productivas para ahora inserción en el mercado? Eso, doctor, tiene que ver también con la manera en que el docente o la currícula docente le permite llegar al alumno, ¿o no? Sí, bueno, todo pasa al final por la cuestión docente. Sí, María Armenia, es así. Este es un sistema de prestación de servicios personales intensivo en fuerza de trabajo. Todo lo demás, las tecnologías, los equipamientos de informáticos, el edificio, qué sé yo, las pelotas, los juegos, las canchas, todos los libros, pasa todo por la mediación del docente. Y ahí viene la complicación. Cuando uno quiere intervenir, es decir, cambiar la escuela, básicamente uno quiere decir cambiar lo que pasa dentro del aula, las relaciones sociales que se desarrollan en el interior del aula, y ahí el liderazgo del maestro es fundamental. Entonces yo creo que una política de mejora de adecuación del sistema escolar a las nuevas problemáticas sociales requiere obviamente de formación docente. Yo puedo hacer un cambio curricular, introducir todas estas problemáticas que yo le comentaba en el programa escolar, la crisis de la democracia, la globalización, las desigualdades, el poder extraordinario hegemónico del capital financiero, el peso de los mecanismos, de los sistemas de imposición de ideas y valores. Todas estas cosas las pongo en el programa, pero si no pasa luego. Si no se incorpora en el docente, si el docente no lo incorpora como práctica, de nada sirve. Entonces yo creo que una gran reforma educativa requeriría, pase fundamentalmente por la política docente, una política que tiene que integrar armoniosamente tanto el reclutamiento de los docentes en las instituciones formadoras, una profunda reforma intelectual y moral de la formación docente. Eso creo que es una tarea muy compleja, muy difícil, pero ineludible, y también mejora en las condiciones de trabajo y premios y recompensas de los docentes. Las tres cosas hay que hacer al mismo tiempo, si no, esto no funciona. Y esto requiere un esfuerzo de voluntad política, requiere de mediano y largo plazo. Y usted sabe que el político, ya lo dijo Lenin, el político trabaja en la coyuntura. Imagínese un político, igual, ¿qué tiene en la cabeza un político hoy en Argentina? Tiene en la cabeza las elecciones ¿cuándo es? 14. Es una semana. No está pensando en 5 años, 10 años en la transformación docente, de las condiciones de trabajo. ¿A quién le interesa hoy eso? Usted lo puede decir en un discurso, pero en realidad su preocupación fundamental es el presente. Es qué pasó hoy, qué dijo el contrincante, que fue la última frase. Mire qué día, doctor, 30 de octubre hoy, ¿eh? Hoy ya es 30. Hoy es 30, desde el 83 estamos a 38 años, ¿no? De la restauración de la democracia. Claro, sí, yo me la perdí, yo estaba en México, en el exilio mexicano, yo volví en el 85. Sí. Doctor, usted fue una de las víctimas de la dictadura, ¿tuvo que irse? Eso nunca no lo recordaba. Sí, yo fui primero echado antes de la dictadura, echaron la derecha peronista. En el 75 nos echaron a 30 profesores
Yo había sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Mendoza, siendo muy joven, y nos echaron a estudiantes y a un grupo de estudiantes y profesores. Logré que me contrataran en la Universidad Nacional de San Luis, y ese último año, 75, 76, el 76 ya llegan los militares, me volvieron a echar, y ahí sí, para dormir tranquilo, mi mujer y con una niña pequeña de 2 años, tuvimos la suerte de ser invitados a Colombia. Me fui a Colombia y luego a México. Claro. ¿Marcos? Doctor Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Marcos, un gusto, buen día. Igualmente. ¿Y hay algún país, alguna región que, bueno, que no considere al alumno como un recurso humano y, bueno, como un recurso humano, como usted decía, y lo esté viendo de otra manera, o está todo tan estandarizado que no se escapa a ninguna región? Mire, hay una globalización de todo, no solamente de las políticas económicas, financieras, incluso de las políticas sociales, las políticas educativas. Hay una hegemonía de este pensamiento del economicismo en la formulación de las políticas educativas, y que no es un invento nacional. Estas concepciones son elaboradas, difundidas, impuestas por los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, el BID, incluso en América Latina, y influye en todos los países. Obviamente que hay países que fueron vanguardia en esto. Chile de Pinochet fue la vanguardia, fue el ejemplo. Y esta cosa de que hay que formar recursos humanos, que ese es el sentido de la escuela hoy, está bien, va desde México hasta la Argentina. Son tendencias globales, digamos. Así como las resistencias también son globales. Ahora, poco entonces puede, porque una de las preguntas que usted también se formula o nos ayuda a que nos formulemos es, supongamos que tengo como familia un chico en edad escolar. ¿Cómo elijo la educación? Teóricamente no tengo demasiadas alternativas. No, la gente, mire, yo creo que los sectores que tenemos la suerte de disponer de una serie de recursos, ya gran parte del conocimiento se ha convertido en una mercancía a la cual se accede a través de la capacidad adquisitiva que tienen las personas. Yo creo que las élites de América Latina, las élites urbanas de América Latina, mandan a sus hijos a escuelas privadas donde los chicos aprenden a hablar, a leer, a escribir, aprenden computación, aprenden inglés. Fíjese, no parece una estupidez esto, aprenden inglés. No, pero en inglés se estudia en todas partes, se estudia en los colegios públicos. En las escuelas públicas se enseña inglés, pero no se estudia inglés, pero no se aprende inglés. Entonces, fíjese, las clases, las élites ya van a escuelas bilingües. Uno dice, es una pavada el inglés. Cuando dice, ¿cuál es el sentido de la escuela? Bueno, hoy en día manejar el idioma del imperio, es como en la Edad Media no hablar latín. Si uno no habla latín, está excluido del pensamiento, de la ciencia, de la técnica. Entonces las élites han resuelto el problema comprando este bien tan precioso que es el conocimiento en el mercado. Entonces la pregunta que me hago del libro, ¿a quién le interesa la escuela pública? ¿A quién le interesa realmente la escuela pública? Yo estaba una vez en un evento en México, uno diría muy estatista, sí, también el 80% de la educación es pública, la élite, el 20% va privada. Entonces, en el Ministerio de Educación, estaba toda la plana mayor del Ministerio en un gran evento, y un chileno se le ocurre hacer la pregunta, a ver, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes mandan a sus hijos a escuela pública? Uno levantó la mano. Y eran todos funcionarios del Ministerio de Educación, desde el viceministro, directores nacionales. Uno solo mandaba a sus hijos. Entonces uno se pregunta, ¿a quién le interesa la escuela pública? Estamos hablando con el licenciado Tenti Fanfani. Es como cuando se enferma un político en ejercicio, ¿no? Claro. Pasa lo mismo. Al hospital en general no van. Pasa lo mismo. Bueno, en el fondo, María Herminia, está el proyecto social. A mí me preocupa el tema de la igualdad al acceso no solamente al poder, a la salud, a la vivienda. Si estamos privatizando la vida, estamos creando... privatizando la vida, sí. Claro, y donde no solamente hay desigualdades, que unos tienen más, otros tienen menos. Yo creo que ya hay diferencias, son cualitativas, porque en estos barrios privados tipo Nordelta, y un tipo que vive en Villa Fiorito, no es que este tiene menos y el otro tiene más, son dos mundos distintos, dos maneras de vivir, de comer, de viajar, de pensar. Son mundos que no se tocan. Son y son guetos ambos. ¿Cómo? Son guetos ambos lugares. Se vuelven guetos, se vuelven lugares... Claro. Viven encerrados los ricos y los pobres. Y no se cruzan nunca, jamás, porque no van a ir nunca a un transporte. Antes la escuela los cruzaba o nos cruzaba. Bueno, eso fue, ¿se acuerda? Sí, se hablaba, la famosa. Todavía quedan escuelas en los pueblos pequeños. Qué sé yo, hay dos secundarios, son dos secundarios públicos. Y ahí va el hijo del médico, el hijo del intendente, el hijo del empleado municipal, el hijo del campesino. Van todos juntos. Y está demostrado estadísticamente, sociológicamente, que ahí los chicos del sector popular aprenden más
O sea, cuando comparten las aulas con chicos con familias de más alto, no solamente, no tanto nivel económico, sino nivel cultural, beneficia a todos y no perjudica a los más ricos en capital cultural. Pero cada vez más vivimos como la escuela es una institución que está en el territorio, si los territorios están cada vez más segregados, entonces, bueno, obviamente que la seguridad de un barrio depende de la característica del barrio, la salud a la que tiene acceso depende de lo mismo, bueno, en la escuela también. Usted sabe que cerrando esta nota y agradeciéndole su tiempo, pensaba, ¿no?, preparando el material para charlar con usted. Esta semana también hablé con algunos sacerdotes de los barrios más complicados que tenemos en Rosario, y uno de ellos me decía, sucede que el hombre está roto, el ser humano está roto. Y yo le decía a mi productora Liliana, fíjate vos, el hombre roto, la escuela bajo sospecha, algo tenemos que hacer porque no vamos para el mejor camino. Es que uno es de acuerdo al contexto donde vive. Se imagínese, si vive en un lugar, no sabe si come mañana, hace una changuita de un día, el otro día no tiene, cambió de changa. Obviamente que esa vida fragmentada, esa vida de incertidumbre, llena de necesidades, se traducen en subjetividades rotas. Claro. ¿Qué horizonte de futuro? ¿Qué percepción del tiempo? Por eso es un presente continuo y por eso cuando dicen lamentablemente los jóvenes que abrazan esto, la droga, la violencia, el soldadito, o sea, estoy jugado, eso es lo que normalmente se escucha, estoy jugado. Exactamente, viven el presente porque es lo único que tienen. Sí. Entonces, pero los chicos no tienen proyectos. ¿Y qué proyecto va a tener? Pero que ya el futuro no es como era antes, digamos. Yo vengo del sector popular y para mí había un futuro. Si uno se esforzaba, se sacrificaba, postergaba una satisfacción, ¿no?, en el presente, en vista de una satisfacción mayor que estaba en el futuro, que es la lógica del ahorro. Dice, los pobres no ahorran, no van a ahorrar, si no saben ni cómo van a parar el ahorro ya mañana. Entonces, el ahorro supone que hay un futuro. Claro, yo me contengo. Claro. Sí, pero entonces eso crea subjetividades, crea modos de ser totalmente erráticos, que creen solamente en esto, en la violencia, en la riqueza fácil, en la lotería, en la brujería, en la magia, en la solución inmediata. Sí. Doctor, un placer, muchas gracias y recomendamos su libro. El anterior que escribió hace como 10 años atrás, ¿cómo se llamaba? ¿Me lo recuerda? Mitomanía de la educación argentina. Mitomanía de la educación argentina. Y ahora estamos con La escuela bajo sospecha, sociología progresista y crítica para pensar la educación para todos, del licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, Emilio Tenti Fanfani. Un placer. No, el gusto es mío y muchas gracias, María Herminia. No, por favor, hasta cualquier momento. Gracias.